Ahora es momento de conocer cómo funciona la tildación en las palabras compuestas, sin guión. En realidad, nosotros básicamente podríamos reducirlo a tres casos. El primer caso es cuando juntamos dos palabras simples. El segundo caso es cuando encontramos un verbo y lo juntamos a un pronombre enclítico. Y el tercer caso es de aquellas palabras que están terminadas en el sufijo mente. Hablemos del primer caso, cuando juntamos palabras simples. Pensemos en la siguiente situación. Si tenemos dos palabras simples como décimo más séptimo, observen ustedes en color rojo la sílaba acentuada. También tiene tilde, sí, pero nos concentramos en que ahí recae el acento. Décimo es una palabra esdrújula, porque tiene el acento en la antepenúltima sílaba, y séptimo tiene las mismas características. Cuando nosotros juntamos dos palabras simples, la norma dice que el vocablo de la derecha, en este caso séptimo, tiene que mantener su acentuación original, y el vocablo de la izquierda, en este caso décimo, pierde su acento, de tal manera que nos queda una palabra compuesta, como decimoséptimo. Fíjense ustedes que en el caso de decimoséptimo, la palabra decimoséptimo mantiene el acento solamente del vocablo original de la derecha. Ahora, una vez realizada esta fusión, debemos obligatoriamente someter a la palabra nueva a la norma general de ortografía. Y de acuerdo a la norma general de ortografía, decimoséptimo, por tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula y tiene que tildarse. Lo mismo ocurre con la palabra decimosexto, pero en este caso el vocablo de la derecha, es decir, sexto, no tiene tilde, pero sí tiene acento. En el caso de la palabra de la izquierda, décimo, tiene su acento y tiene su tilde. Pues bien, el vocablo de la derecha mantiene su acento. El vocablo de la izquierda, décimo, tiene que perderlo. Entonces, al componer la palabra, nos quedaría decimosexto. Se convirtió en una palabra grave. Lo sometemos entonces a la norma general de ortografía para ver si debe tildarse o no. Al someterlo a la norma general de ortografía, obtendremos como resultado que es una palabra grave, terminada en vocal. Y como ya sabemos, las graves terminadas en vocal no se tildan. Por esa razón, decimosexto no se tildará. A ver, otro ejemplo más. Limpiabotas. Limpia más botas. Limpia es una palabra grave que originalmente no se tildaba. Botas, también palabra grave, que originalmente no se tildaba. Pero al generar la composición, como mantenemos el acento en el vocablo de la derecha, nos quedaría limpiabotas. La palabra nueva la sometemos a la norma general de ortografía. Por lo tanto, sería una palabra grave, por tener la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Palabras graves terminadas en S, la norma dice que no se tildan. Entonces, limpiabotas no se tildará. Ahora veamos un caso distinto. Por ejemplo, ¿qué ocurre si juntamos dos monosílabos? Sin más fin. Originalmente, como son monosílabos, no se tildan, ninguno de los dos. Cada uno de ellos tiene acento, en su única sílaba, por supuesto. Pero aplicamos la misma norma. El vocablo de la derecha, fin, en este caso, deberá mantener su acentuación original. El vocablo de la izquierda, sin, perderá la acentuación original. El vocablo compuesto será sin fin, el sustantivo sin fin. Al generar el vocablo compuesto, estamos frente a una palabra aguda. Y las agudas terminadas en N tienen que tildarse. Entonces, nuestro nuevo vocablo sin fin tendrá que llevar tilde. Veamos qué ocurre, por ejemplo, con la palabra puntapié. Punta más pie. Punta, palabra grave, termina en vocal, no se tilda. Pie es un monosílabo.
tiene un acento en la única sílaba que presenta. Originalmente ninguno de los dos vocablos se tilda, pero al componerlo mantenemos el acento en el vocablo de la derecha, es decir, en pie. Por lo tanto, la palabra compuesta sería puntapié, palabra aguda. Lo sometemos a la norma general de ortografía y se convierte en una aguda con tilde. Y por esa razón debemos de tildarla. Entonces, resumiendo en el primer caso, cuando juntamos dos palabras simples, el vocablo de la derecha siempre mantendrá el acento original. El vocablo de la izquierda perderá su acento. Inmediatamente el vocablo nuevo se debe someter a la norma general de ortografía y tildar si es que la norma lo exige. Ahora veamos el segundo caso, el caso 2. Para el caso 2 es importante que tomemos en cuenta que vamos a generar una unión entre verbos y pronombres enclíticos. Entonces, lo primero que debemos recordar es ¿qué son los pronombres enclíticos? Al lado derecho observamos ahí los pronombres enclíticos, que son también conocidos como pronombres átonos. Y se les llama enclíticos porque estos pronombres se caracterizan porque cuando se juntan a un verbo de forma posterior en ubicación, se adhieren inmediatamente a él en una sola palabra. Por ejemplo, si yo tengo la palabra di y le agrego el me, nos queda dime. Y se convirtió en una sola palabra. Eso es lo que hacen los enclíticos. Se adhieren a los verbos originales. Ahora, veamos cómo funciona el caso en la tildación. Si tenemos el verbo acabó y le agregamos el enclítico se, entonces la norma que tenemos que aplicar es el vocablo original va a adherirse al vocablo enclítico y va a generar un nuevo vocablo. El nuevo vocablo, sin importar si los originales tenían o no tenían tilde, el nuevo vocablo deberá someterse a la norma general de ortografía. De tal manera que me queda acabó, que originalmente se tildaba por ser aguda, más pronombre se, me genera un vocablo compuesto, acabóse. Este vocablo compuesto inmediatamente lo someto a la norma general de ortografía y tengo como resultado una palabra grave. Grave terminada en vocal, inmediatamente me doy cuenta que es una palabra grave que no se tilda. A ver, tenemos ahora la palabra de. Originalmente la palabra de es un monosílabo diacrítico, por lo tanto tiene tilde. Es un verbo. Cuando agregamos este de, lo juntamos a un enclítico como nos queda una palabra compuesta que sería denos. La palabra denos ya se convirtió en una palabra grave y es una palabra grave terminada en s, por lo tanto sometiéndola a la norma, definitivamente no se tilda, pese a que el vocablo de original sí se tildaba. Observemos lo que ocurre ahora con la palabra dímelo. Tienes el monosílabo di, le agregamos no uno, sino dos enclíticos, me más lo. Di originalmente no se tilda porque no es un monosílabo diacrítico y los monosílabos, por norma general, no deben de tildarse. Sin embargo, al agregarle los enclíticos me y lo, se convierte en una palabra esdrújula, dímelo. La sometemos a la norma y por ser una esdrújula hay que colocarle tilde, pues todas las esdrújulas llevan tilde. Observemos el caso de la palabra vio. Vio es un monosílabo que no se debe de tildar originalmente, pero cuando nosotros le agregamos enclíticos como se y lo, por ejemplo, se convierte en la palabra vióselo. Al someterlo a la norma, se convirtió en una palabra esdrújula y todas tienen que tildarse. Por lo tanto, vióselo tendrá que escribirse con tilde. Ahora mencionaremos el tercer caso. El tercer caso de tildación con palabras compuestas. En este caso, vamos a indicar aquellas palabras terminadas en mente. Lo primero que debemos darnos cuenta es que vamos a juntar un adjetivo calificativo junto a un sufijo, el sufijo mente, y esto nos va a dar como resultado un adverbio modal, un adverbio de modo. ¿Cuál es la regla?
Observen el vocablo original, fácil. Fácil es una palabra grave terminada en consonante L, por lo tanto tiene que tildarse. Cuando le agregamos el sufijo mente, se convierte en una palabra compuesta, fácilmente. La norma nos dice, si el vocablo original se tilda, el vocablo compuesto tiene que mantener la tilde en el mismo lugar, y por eso fácilmente tiene que tildarse. En este caso, el sufijo mente solamente se va a agregar, pero no va a afectar la tildación original. Observen el siguiente ejemplo. La palabra común. Común se tilda porque es una palabra aguda terminada en N. Le agregamos el sufijo mente y se convirtió en comúnmente. En este caso, una vez más, como común se tilda originalmente, comúnmente también se tildará. No pensemos en que se trata de una palabra esdrújula y por eso hay que tildarla. No. Las palabras terminadas en mente son palabras compuestas y no encajan dentro de la norma general de ortografía. Por lo tanto, la tilde que lleva no es por ser esdrújula, es por ser una palabra terminada en mente y porque el vocablo original tiene que llevar la tilde, nada más. Observen un caso distinto. Sutil. Palabra aguda terminada en L. Por lo tanto no se tilda, pero ahí está el acento. Entonces, al generar la composición, me quedará también una palabra sin tilde, sutilmente, y el acento lo mantiene en la sílaba til. La palabra feliz no se tilda, porque es una grave terminada en consonante Z, y al agregarle el sufijo mente, nos queda el adverbio felizmente, también sin tilde, porque respetamos la tildación y acentuación del vocablo original.